Bueno, vamos a empezar aquí la conversación. Estamos con mi querido Marcelito Brunet. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, contenta. ¿Te tocó mucha lluvia? Mira, ¿sabéis qué me pasa? Me tocó harta, sí, nos está tocando a todos, la verdad, harto, pero se me murió la batería del auto. Ay, no. No, si casi no llego hoy día, pero lo logré, hice que puente, toda la cuestión, ahí sí, lo logré. No, tú eres bien tuerca, entonces me imagino Sí, que lo menos arreglaste. mal, menos mal, menos mal. Oye, Me bueno. pasa a mí, yo me quedo agotado. De verdad, Pero, no te creo. cero. Bueno, es que no, ¿sabes qué? Sí, en realidad no tiene que ver, pero uno hay que aprender esas cosas, Sí, son es básicas, ¿cachai? No, sé, si tampoco Aparte de tanto, no molestar sabes al hacer mundo. Sí, Sí. pero bueno, pero ahora con la lluvia, una persona que te pare el auto, se baje y se moje entera a ayudarte a hacer puente, o sea, No, no, es claro. tan, No, no es tan fácil la Difícil, solución. difícil. Sí. Bueno, oye, Marcelo, quiero empezar esta conversación con, como yo lo tengo muy bien acá, en el ojo del huracán. Acá está. En el ojo del huracán, Catalina Pérez, porque Fundación ligada a su pareja, ¿cierto? Daniel Andrade, recibió 426 millones, un convenio millonario entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, una fundación que representa a la pareja de la diputada Catalina Pérez. Vamos del principio. Es que este triángulo es harto más que un triángulo, digamos, este tiene varias aristas. Sí. Pero lo primero que hay que recordar es que Revolución Democrática se caracterizó todos estos años, últimos, no sé, desde su fundación, digamos, incluso desde antes, desde cuando era el movimiento universitario, el NAU en la Católica, siempre apuntando al tema de la probidad, siempre apuntando al tema de que ellos tenían un estándar moral superior. Sí. Giorgio Jackson siempre diciéndonos y restregándonos, tanto a la gente de la derecha como a la gente del centro y la centro izquierda de los años anteriores, enrostrándoles que ellos tenían un estándar moral superior al de los demás. Y bueno, la misma diputada Pérez en varias oportunidades también haciendo referencia respecto a los temas de nepotismo. Bueno, ella hizo la ley antipituto. Claro, Sí. por lo pronto. O Entonces, sea, claro. entonces es interesante ver cómo de repente estas mismas cosas muchas veces terminan cuando uno digamos es tan bueno para apuntar con el dedo, digamos, estas mismas cosas después terminan retrotrayéndose. Y aquí nos encontramos con este tema de la Fundación Democracia Viva. Sí. El otro día escuchaba a alguien que hacía el chiste de la fundación de vivos, digamos, democracia de los vivos. Sí. Es verdad que se creó un poco antes de que Boric fuera elegido presidente. De hecho, al parecer las facturaciones iniciales, estas son las únicas facturaciones que ha tenido la fundación. No ha tenido otras. Sí, A ver, claro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Para que no, es frecuente que el Estado contrate empresas o fundaciones para temas de superación de la pobreza. Exacto, Es lo normal, no hay problema con eso, eso es legal, Sí. está bien y con tal que se haga la pega está fantástico. Pero lo que acá nos encontramos es una cosa bien rara, que se saltan varios procedimientos y se saltan varias aristas. Lo primero, se contrata una fundación que tiene por objeto de alguna manera, digamos, apoyar la labor social, particularmente respecto a los temas de vivienda. De personas Exactamente, que no se sacar pagan. a la gente de los campamentos. Pero cuando uno revisa el Twitter de ellos, cuando uno revisa las redes sociales, lo único que uno encuentra es mucho apoyo para la opción apruebo del plebiscito de septiembre del año pasado. Daba a entender, digamos, de que al final la orientación de esta fundación estaba creada fundamentalmente para esto. Sí. Ahora, ¿qué es lo que termina pasando que lo hace particularmente sospechoso? Que es que la diputada Pérez tiene un pololo que es el director ejecutivo de esta Sí. fundación, Sí. que a su vez es militante ambos de Revolución Democrática. Sí. A su vez, el ex jefe de gabinete, mientras la diputada era diputada, mientras trabajaba con la diputada, de la diputada, asume como seremia de Antofagasta. Y sin concurso ni sorteo, le terminan haciendo la entrega a esta fundación del pololo de su ex jefa, Sí. todos militantes de Revolución Democrática, le terminan entregando 426 millones. Sí. A ver, Mira, ¿cuál? mira, yo me di el lujo aquí de escribir ciertas cosas para que el hilo quedara como Sí. perfecto. Puse Carlos Contreras, Sí. ex Que- Seremi, ese es el jefe en de gabinete, este claro. momento, ex Seremi, el que entrega los fondos, trabajó con Catalina Pérez bajo sus órdenes. Catalina Pérez es pareja de Daniel Andrade, quien en la fundación recibe el dinero. Bueno, en ese sentido, obviamente, que hay una cosa de conflicto de interés. Claro, manifiesto. Y toda la directiva de la Fundación de Revolución Democrática, la casa donde funciona, es de propiedad de una militante de Revolución Democrática, que es amiga, además, Bien. de Catalina Pérez, que trabajó también en el Mineduc. O sea, puros elementos en común que Sí. uno se va encontrando. Y te sumo uno más. La subsecretaria del Ministerio de Vivienda es de Revolución Democrática. O sea,
En el fondo, y es la que a la que le llegan las alertas, ¿cierto? Es lo más grave del tema. A ella le llegan las alertas de que esta situación podría generar un problema complejo. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo? Ella desoye estas alertas, siguen adelante con la entrega de los fondos, no se le informa al ministro. Ahora, ¿el ministro debió haber sabido? Sí, por supuesto. Sí, el por ministro supuesto. Montes debería haber estado a conocimiento Carlos respecto a Montes, este tema. exacto. Él Que salió dice, a él hablar, dice sí. que no tenía conocimiento respecto del tema, pero, a ver, la verdad esa posición es insostenible. No se condice. A ver, uno entiende que los jefes, uno entiende de que los subsecretarios son jefes superiores jerárquicos de servicio y por lo tanto el tema generalmente llega hasta ellos. Pero en este caso, él sabía del problema. Claro. Y no solamente sabía del problema, sino que no hizo nada respecto de cómo resolver el problema. Desde ese punto de vista, la subsecretaria le mintió descaradamente, cosa que ya es una tontera, o él sabiendo del tema no adoptó ninguna resolución. Entonces, al final del día, aquí hay responsabilidades probablemente penales, probablemente administrativas, pero lo más importante es responsabilidades políticas también. Absolutamente. Y yo no entiendo, y quiero plantearlo en la forma más clara posible, mirando a la cámara directamente. Yo creo que el ministro y la subsecretaria tienen que irse. Total. Yo creo que no corresponde que sigan en el lugar en el que están. A ver, estamos hablando de 426 millones de pesos. Amigos míos que han trabajado con el fisco, que han trabajado con fundaciones, precisamente en temas de la pobreza, me decían, es increíble este monto de esta manera, entregado de esta forma. No, y entregado también sin licitación alguna, Nada, no. de una sola vez. O sea, nunca pasa esto, porque Carla, las cosas se deben licitar también. Esto entrar de a verdad licitación. suena divertido, pero fue sin concursos, sin sorteo, Exacto, sin nada, sí, digamos. O sea, sí. llegaron, te endosaron la plata en 3 pagos y se acabó. Por eso, y ahora uno puede, mira, Marcelo también, a ver, digamos que esto fue error de tipo inmadurez, no conocimiento, que las cosas se hicieron rápido, y sacando eso, Sí, o entendiendo incluso eso, ¿ya? igualmente es una falta de ética y queda en evidencia que esto no está bien. Sí, claro. Que esto está de que nace hasta mal. De hecho, bueno, el ministro dijo que se tenían que devolver Los fondos. fondos Claro. y terminar un contrato. ¿Qué tan fácil es terminar? No es tan sencillo, No, digamos. pues. Hay responsabilidades cruzadas, ¿no? Primero, además, hay un tema de fiscalización. O sea, el propio ministerio tiene entidades que le permiten chequear si efectivamente estos contratos están en regla o no están en regla. Y si sus fines son efectivamente los cumplidos o no. Y son ellos mismos los que debieran ya haber hecho la presentación al Ministerio Público. Yo entiendo además que hay un tema en esto. Si el ministro Montes estuvo en conocimiento de esta situación, debió haber, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, debió haber hecho la denuncia de estos hechos ante el Ministerio Público a las 24 horas de tomar conocimiento de ellos. Sí. Y no lo ha hecho. ¿Para qué decir la subsecretaria? La subsecretaria probablemente pueda estar involucrada en este tema. Yo creo que todas estas cosas son cosas muy graves, que no le hemos tomado suficientemente el peso y que puede ser, hay dos temas que lo hacen más grave. Primero, un poco lo que te contaba. Pareciera ser que todo esto tenía una cierta destinación y la destinación no era precisamente ayudar a la gente más necesitada, sino que hacer campaña política para una opción determinada que era la prueba. Totalmente, porque hay 32 millones que tampoco se han No se han explicado. encontrado, claro, pero todo coincide. Cuando uno encuentra que el único objeto de la fundación al final, por lo menos de acuerdo con lo que indican sus redes sociales, era hacer proselitismo político, Sí. es porque finalmente estas platas se fueron a proselitismo político. Pero eso es un tema. El segundo tema, y que a mi juicio puede ser tanto o más grave que el anterior, es que al final del día tenemos un problema de desorden administrativo enorme, en el que los mismos que indicaban con el dedo a las autoridades... ¿Te acuerdas, Carla, que el presidente Boric solía decir de que su gobierno iba a ser infinitamente mejor que el gobierno anterior? Sí. Que Camila Vallejo, hoy día vocera, decía de que el gobierno del presidente Piñera había sido el peor gobierno de la historia. Yo creo que esto puede terminar siendo una especie como de cabal de este gobierno, porque al parecer, Carla, y esto es lo preocupante, esta es la arista de Antofagasta, de algo que ocurrió en esta región y con una fundación determinada. Y que lo descubrieron, Que lo descubrieron unos... Los propios trabajadores, los propios funcionarios, Sí. hicieron una denuncia a un medio local. En medio local, exactamente, un digamos. periodista, sí, un Claro. periodista que lo vi. Y que le entregan hizo esto la y en investigación. definitiva hacen que esta situación, digamos, sea conocida públicamente. Pero es en esta situación de acá. Porque hoy día la gente, y bueno que lo comentemos, la gente de periodismo investigativo de la radio Bio Bio, hacen una denuncia mucho más compleja, en la que los montos ya no son 400 millones de pesos, sino que estamos hablando ya de 3.000 millones de pesos. Sí. En distintas fundaciones, algunas parecen muy válidas, al parecer habría que tener
ponderación y prudencia respecto a eso, pero otras que parecen no tener mayor. Entonces a lo mejor estamos en presencia de que esto era un organigrama de cómo financiar la campaña de la apruebo. De hecho, eso es lo que se está hoy día manejando también. Dice que dentro de la moneda está, pero... O sea, a ver, fuego. A ver. Por lo pronto, a ver, esto no es nada nuevo. Nosotros sabemos, incluso en su minuto hicimos presentaciones, en lo personal me tocó patrocinar algunas, en contra de ministros que efectivamente hicieron proselitismo político durante este gobierno, particularmente el ministro Jackson, que en su oportunidad como ministro secretario general de la presidencia ocupó un rol, y lo dijo la propia Contraloría, ocupó un rol de coordinación entre ministros y partidos políticos que no le correspondía. Él fue como una especie como de organizador de los partidos políticos respecto de la prueba. Hoy ese rol es un rol que no le corresponde como ministro. Y la propia Contraloría en un dictamen señaló expresamente que eso no procedía. De hecho, no alcanzó a ser parte de los capítulos de la acusación constitucional que le hicieron. Ojalá lo hubiera sido, porque probablemente a lo mejor la acusación X hubiera aprobado. Sí. Pero Giorgio Jackson después sale a desarrollo social, y en desarrollo social empiezan a ver toda esta clase de situaciones y coordinaciones que vaya a saber uno en qué van a terminar. Porque insisto, y con esto no las digo más. De verdad puede ser que estemos en la punta del iceberg y que no conozcamos efectivamente qué es lo que es para abajo. Bueno, los distintos medios de investigaciones y todo, que no son las que salen en los canales comunes y corrientes que ven, ¿sí? Evidentemente es eso lo que se ve. Y por otro lado, también, a ver, es que está pasando algo muy potente con la política hoy día. Yo no sé si es que hoy día uno está más alerta de las cosas que están pasando también, porque quizás hace algunos años... A ver, esto de robar directamente, ¿cierto? Sí. Porque esto son platas públicas. Las platas públicas son de todos nosotros. Entonces, ¿qué se hace con las platas públicas? Hay que, hasta el mínimo peso, hay que declararlo, hay que explicarlo y todo. Claro. Entonces, esto ha pasado por siempre. Hoy día se está... Pero hay un tema que genera, me imagino, a toda la gente que tiene que ver con una desconfianza. Bueno, una desconfianza, pero no solamente ya a nivel salud, ¿cierto? Sí. Educación, pésimo, pero que ya llevamos varios años. No solo no hay que administrárselo al ministro, por favor. Claro, ellos se tratan de sacar los pillos con la homofobia, nada que ver. Si no va por ahí, ese es otro punto. Marcel. Pero yo a mí, ¿sabes qué me pasa algo, Marcelo, con Marcel? Que siento que como que políticamente no tiene, pero cero naturaleza política. El cero tipo manejo. Cero manejo. O sea, se indigna, dice cosas... dijo algo que es una falsedad. Sí, claro, mintió directamente, porque no puede saber una ley si la Constitución está en contra, no se puede. Y además es bueno que lo puntualicemos, dijo que la PGU no venía financiada del gobierno anterior. Claro. Esto es falso. Hay que decirlo con todas sus letras, eso es mentira. Exactamente. La exministra Carla Rubilar que ha venido a este programa, hizo un desmentido categórico respecto a eso. Esto sí estaba financiado y decirlo contrario es mentira. Sí, exactamente. Y bueno, entonces, y ahora que los que supuestamente no cometían estos pecados de los de cuello y corbata, porque corbata no tienen, pero ahora se la van a tener que poner, porque estamos como en la misma situación. Es muy complejo, siento que es muy complejo para el país en general, ¿cachai? Más allá, porque ahora las investigaciones se tienen que hacer a fondo, ¿cierto? Tiene que entrar eso. A ver, yo en esto todo desde el comienzo. Tú dices algo que es muy razonable. Efectivamente, desde que la humanidad es humanidad, que la política, de alguna forma, digamos, es un campo en el cual evidentemente tienen que haber más resguardos porque se trata de bienes públicos de todos nosotros. Sí. Y también existe más tentación también de meter la mano. Claro. Y eso es transversal, ha ocurrido siempre y probablemente no deje de ocurrir nunca. Pero acá pasan dos cosas. Uno, los mismos que hoy día gobiernan son los mismos que antes enjuiciaban y apuntaban con el dedo a los demás, tratándolos a todos los demás de corruptos, de ladrones, o sea, tú recordarás y los telespectadores también cuántas cosas se dijeron respecto al gobierno del presidente Piñera. Pero hay un segundo tema en esto. Yo creo que en esto hay que ser absolutamente transversal. Aquí el criterio tiene que ser parejo para todos. Así como se ha criticado, y a mí me duele mucho esta crítica porque lo conozco, y se ha criticado mucho el actuar de Raúl Torrealba en la Municipalidad de Vitacura, ex militante de Renovación Nacional. Yo no soy amigo de él, pero sí tengo cercanía con él, lo conocí en la Comisión Política de Renovación Nacional por años. Yo iba a ir justo para allá. No, ni que lo hubiera completado. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir?
Está en la cárcel, está preventiva. obvio. Y si efectivamente los hechos por los cuales lo están imputando resultan sancionables y que efectivamente más allá de toda duda razonable él haya sido culpable de esto, bueno, tiene que cumplir con su... Y a mí me duele en el alma decirlo, porque es una persona a la que yo le tengo afecto. Qué loco. Pero bueno, la vida es así y las reglas son así. Sí. Y uno tiene que... Entonces, desde ese mismo punto, yo creo que hay que exigirle lo mismo a esta gente. Esta gente por años pontificaron, se pararon en un cajón de tomates, digamos, a apuntarnos a todos con nosotros con el dedo para abajo, diciendo que todos los demás eran corruptos, menos ellos que eran impolutos. Y bueno, parece que eran impolutos hasta que olieron plata. ¿Sabes qué pasa también? Claro, hay una... Tú que perteneces, ¿cierto? ¿Sí? Mucho más al mundo político. Tú tienes unos sentimientos también que son quizás distintos a mí, que lo miro de afuera siempre. Claro. Yo puedo pertenecer a... Yo tengo mi pensamiento político, por supuesto. Obvio. Pero eso a mí no me ciega de ver las realidades que uno puede llegar a ver de ambos lados y de todos los lados. Para mí esto tiene que ver como con las personas, ¿cachai? Entonces, obviamente que hay un grupo de personas que se siente totalmente, en algún punto feliz. Sí, claro. ¿Sí o no? Sí, obvio. Y aquí no estamos hablando de evolución de personas evolucionadas, sino que no, es muy propio que sientan como un placer en esta situación. Claro. Y eso se está dando, entonces por lo tanto... Y a mí me pasa algo con ella, con la Catalina Pérez, que la miraba y ha estado súper presente estos últimos días, con lo de Mellado. Sí, claro. Sí. Muy, muy presente. Y aparte que ella llama la atención por su color de pelo, sí, claro, medio anaranjado. Entonces ella habla y es como que no pasa vamos desde claro, las trincheras, ha salido mucho. Y sabes que a mí algo me... Como que te olía mal algo. Estaban así. Mira, qué loco cuando... Y salen, ¿cachai? Que se las dan solos. Se pegan solos. Yo ahí te diría dos cosas. Uno, a mí me llama poderosamente la atención lo que ella hizo. Es cierto que a ellos les corresponde, a la mesa de la Cámara de Diputados le correspondía renunciar la semana subsiguiente, o sea, ahora, a la vuelta de la esquina. Pero ella, en lugar de presentar su renuncia, que es lo que uno suspende su ejercicio. Y es bueno que los espectadores entiendan la diferencia. Cuando yo suspendo del cargo, lo que hago es no usar el auto, no me siento en la testera, pero sigo recibiendo la misma plata, sigo haciendo la misma cosa. Cuando yo renuncio, pierdo mi condición de tal. Y acá no hubo renuncia, que es lo que todo el mundo le pedía. Acá lo que hubo una suspensión del cargo. Simplemente no siguió adelante con esto. Que era lo que ella probablemente... Si hubiera estado al frente, habría exigido la renuncia. Todo el tema. Totalmente. Mira, yo, mientras tú hablabas, yo reflexionaba otra cosa. Esto al final... hermoso, nosotros no estamos pensando solo. Y de repente conectamos. Es cierto. Pero yo pensaba lo siguiente, mira, esto no tiene alguna relación, ahora que volvieron a ver reality en la tele, esto tiene una relación como que no se puede sentarse frente a la tele y mirar cómo los demás viven tragedias en sus vidas o las situaciones que, como digamos, sintiéndose en una cierta autoridad moral superior, digamos, de, no, mira cómo este se corre hasta otra, mira esto otro, y como dando pauta, digamos, como... Entonces la gente de Revolución Democrática, particularmente Catalina Pérez en este caso, durante muchos años hicieron esto. Se sentaron frente a la pantalla y desde Twitter, digamos, desde el teléfono, desde las redes sociales, se dedicaban a destruir todo lo que se hacía. Entonces, a ver, no vamos a caer en la tontera de la otra cosa con guitarra, digamos, porque al final ya está repetido, digamos, y ya el chiste repetido suena mal, digamos. Pero sí hay una cosa práctica. Un poquito de humildad, fíjate que a estas alturas no vendría mal. Total. Reconocer que efectivamente todo lo que dijeron para atrás era una soberana patraña, que al final del día ellos son tan humanos como los demás, y que esa superioridad moral autoasignada es una mentira. Sí. Que la veo, ¿sabes dónde veo esa autoridad moral como que no es capaz de bajar? Por ejemplo, en Vallejo. Vallejo. No. O sea, ella de verdad es como que defiende lo indefendible. Boric, fíjate que pese a todo, me parece un poquito más humilde que todo el resto de estas personas, porque obviamente él es presidente. Entonces, pero igual tiene algo, el que de alguna manera uno... Pero esta situación es gravísima y ahora esto está en manos del Ministerio Público. Sí, claro. Ya, ¿y cómo avanza legalmente? Hay que hacer todas las investigaciones, WhatsApp, celulares, mail. Todo parte desde el comienzo. Dos cosas. Uno, lo interesante va a ser ver qué es lo que pasa con el futuro expresidente Boric. O sea, porque nosotros conocíamos al exdiputado Boric, que ha sido, siempre lo hemos dicho, contradictor con el presidente Boric. Y siempre se ha pegado, digamos, pero lo que no sabemos es qué es lo que va a pasar con el futuro expresidente Boric cuando
fuera de la moneda, cuando ya no tenga el poder y esté en una situación en la que pueda criticar nuevamente, veamos qué tipo de críticas hace. Yo no le compro mucho el cuento de que hoy día son reflexivos y que hoy día han entendido los errores del pasado. La verdad es que para que uno enmiende eso, por lo menos debería haber un mea culpa legítimo y genuino de nos equivocamos cuando exigimos esto, cuando el gobierno del presidente Piñera estuvo en octubre del 2019 en una situación compleja, nosotros pudimos haber defendido mejor la institucionalidad. O sea, falta mucho, digamos, de mea culpa por hacer, como para que yo les pueda creer que efectivamente el día de mañana, cuando ya no estén en el gobierno, no van a actuar de la misma forma como actuaron antes cuando fueron oposición. Eso es un tema. A ver, lo otro que tú planteabas, el tema de cómo sigue adelante esto, bueno, a ver, el Ministerio Público conoce estos hechos, entiendo que ya hay denuncias presentadas y por lo tanto le corresponde al fiscal que le asigne esta causa, le va a corresponder iniciar las primeras diligencias. Probablemente investigaciones, la PDI, probablemente van a tener que hacer algún tipo de pericia respecto al tema, puede ser que empiecen allanamientos. No nos sorprendamos si el corto plazo encontramos con que hay alguna sede de partido político allanado, porque lo más probable es que eso ocurra, para empezar a revisar, digamos, antecedentes y otros. De ahí probablemente, si hay otras denuncias por temas similares, empiecen a haber conexiones entre los fiscales respecto a estas denuncias para buscar las responsabilidades comunes y buscarse un hilo conductor. Yo no quiero caer en algo, en una especie como de parodia que alguien hizo, digamos, de pensar que Revolución Democrática es una especie como de asociación ilícita para cometer esta clase de ilícitos. No quiero caer en eso. No. Pero hay que revisar si que efectivamente esto se trató de un hecho esporádico en Antofagasta o si, como hay algunas líneas de investigación periodística que lo están insinuando, esto pasa por otras cosas y efectivamente esto ya es una cuestión extendida a lo largo del país. Sí, Marcelo, ahora igualmente mira todas las situaciones porque han pasado varias noticias como de la mujer que usaba 2 nombres. Ah, sí, pues. Que le pagaban 2 El millones. Ministerio de Vivienda también. Ministerio de Vivienda, que le pagan 2 millones, ¿cierto? El Estado, nosotros. Y lo de Mellado, Renovación Nacional, Sí. también vergonzoso, Sí. que fuera de todo lo de Torrealba, que también, Sí. Torrealba, que también está pasando. Sí, sí, claro. Entonces como que viene otra para tapar una más chica, viene otra peor, y otra peor, y otra peor, y de un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Entonces, hay algo que también que tiene que ver como este cansancio también. Sí. Basta, pero ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo nos vamos a terminar enterando cosas? Claro, mira. Claro. A ver, saliéndome de cualquier cajón de superioridad moral, yo no la tengo. O sea, yo soy humano, me equivoco, digamos, igual que cualquier otro. Lo primero que tiene que tener claro en esto es que hoy día tenemos más acceso a saber cosas porque tenemos más redes de acceso. O sea, las redes sociales, hay más medios digitales, nosotros mismos que estamos acá comentando esto, hay más acceso a la gente para que pueda enterarse más de estas cosas. Sí. Eso es una cosa. Otra cosa distinta es efectivamente los parámetros morales subieron o bajaron. Yo no creo que estemos más corruptos que antes. No, yo tampoco. Yo creo que andamos más o menos como siempre nomás, digamos. Sí, lo que pasa es que el tema es que se les dio vuelta la torta en la cara. Claro, sí, y tú apuntas a un tema de que me tiran a mí una y yo tiro una de vuelta, digamos, haciendo la lógica del empate. Acá no pueden haber empate. A ver, No, pero es que juegan, es lo que decía, mira, esto lo dije, no sé si fue el miércoles, es un gallito que uno está viendo todo el rato. Sí. Entonces la gente yo creo que no queremos ver más gallitos, queremos ver victorias, buena claro. onda, vamos. Claro, acuerdos. Claro, por supuesto. Pero es un gallito. Esto es un gallito permanente. Pero fíjate, por ejemplo, uno trata de buscar acuerdos y de repente no los encuentra. Hoy día, por ejemplo, ayer, digamos, aprovechando el Día de los Pueblos Originarios, el presidente hace un tremendo anuncio respecto de una comisión transversal, digamos, que incluye a todos los partidos. Pero la semana pasada le negaron lugar a una petición que hizo la senadora Gatica de Los Ríos, pidiendo que se ampliara el estado de excepción constitucional a la región de Los Ríos, que es muy razonable. Sí. Entonces, bueno, uno se pregunta, bueno, a ver, okay, vamos a avanzar por un lado, pero por el otro lado estamos retrocediendo. Mira, yo creo, tú planteaste algo muy interesante porque tocaste el tema Mellado y es bueno que profundicemos un segundo. ¿Qué pasó con Miguel Mellado? Miguel Mellado es un diputado de la Araucanía de mi partido, Renovación Nacional, que ha tenido una participación sumamente destacable respecto al tema del control y la persecución de los delitos terroristas. Porque hay que decirlo con todas sus letras, en la Araucanía hay delitos terroristas. Sí, con todas sus letras. Sí. Y a Mellado le ha tocado duro y le ha tocado difícil. Y él comete una acción torpe, muy torpe. Le vas a calificar de... No, es torpísimo, digamos. O sea, yo no permitiría que el presidente de la República se le grabe una conversación. Eso es inaceptable. Obvio. Eso es una torpeza. Y el mismo Mellado aceptó pasarse a sí mismo, digamos, pedir que el Tribunal Supremo de Renovación Nacional conociera este tema para ver si se le sanciona o no se le sanciona. Eso me parece bien. Está bien que él asuma su responsabilidad. Renovación Nacional probablemente tendrá que aplicarla, así que corresponde. Ahora, ¿qué es lo que me parece preocupante esto? Que esto se use como una moneda de cambio para tratar de justificar, por ejemplo, el tema de esta niña
de apellido Pérez, entiendo que se llama, la de la Sí, la del Ministerio de Vivienda, sí. Claro, Y todavía no me ha hablado de lo de Frankfurt, de la feria. Ah, sí, claro. O sea, se me había ido el tema, Sí, claro, porque son muchas. Pero para tratar de tapar condoros, aprovecharse los condoros ajenos, tampoco es una buena técnica política, tampoco es una buena práctica. Y yo estaba muy contenta con Nicolás Izaguirre, fíjate, porque yo estoy mirando tantas cosas y resulta que ahora es parte del ¿cómo se llama? ¿Del comité? No, pues, pero de la minera del cobre, del de lo más directorio. grande del directorio. Y dice que él es así como un dibujo nomás ahí. Esa es su respuesta. Entonces tú decís que perdimos cuántos años del cobre, que lo tenía cuánto, lo dejó $2, no me acuerdo. Terrible, menos. sí, no, hasta el 2020 amarrados con el cobre. Vendiendo la peso huevo, perdiendo miles de millones de $. Y siendo Izaguirre una persona destacada en ciertos ámbitos. Claro, gran parte de los problemas que hubo en materia de precio del cobre tuvo que ver mientras él fue ministro. Entonces, claro, hay cosas que son... Y para qué olvidar, digamos, el tema de los patines de la educación. Pues cuando él fue ministro de Educación, no es que haya resuelto el problema de la educación, sino que lo que hizo fue precisamente una de las cosas que uno más resiente hasta el día de hoy, que es tratar de quitarle facultades y autonomía a los colegios particulares subvencionados, que eran los que tiraban para arriba en parte, gran parte de la educación del segmento medio bajo de la población chilena. Sí. Entonces, todas esas cosas, la verdad, empieza a recordarse y... A ver, insisto, todos cometemos errores, aquí no hay político que sea perfecto. Hizo ese chiste viejo que se hacía de nadie es perfecto, entonces vote por nadie, digamos. Claro, nadie es perfecto, vote por nadie. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde está el punto? El punto está en que tenemos que ponernos serios en esto. Tenemos que tratar de buscar una manera de poder generar un acuerdo que permita de una buena vez que esta clase de cuestiones sean sancionadas de forma dura. Yo en esto... lo conversamos en algún minuto. Creo que hay un par de cosas que deberían hacerse hoy día y que podrían ser antes de que me digas todo eso, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Bueno, continuamos aquí en esta conversación tan entretenida que estamos con Marcelo Brunet, ¿cierto? Oye, Marce, a todo esto, claro, hay una sensación de que están recibiendo demasiados golpes. Demasiado. Y eso, de alguna manera, claro, provoca a los que lo sufrieron antes de parte de ellos. Hoy día obviamente se sienten bien, es lamentable, pero claro, es lo que provocó finalmente. Pero entonces... Es cierto, hay mucha cosa social que hacer. Yo creo que gran parte de los problemas sociales que se evidenciaron en octubre del 2019 todavía están ahí. Igual. Y nadie los resuelve y nadie se preocupa mucho de eso. No, mentira, hay preocupación, digamos, hay proyectos en el Congreso, hay cosas que se avanzan, pero parecieran no ser la prioridad. Entonces, detenernos en esto es una lata, por cierto. Detenernos en que la política esté más, digamos, expuesta por la corrupción que por lo que se hace, siempre una lata. Ahora, siempre la pantalla es más lo que oculta que lo que muestra. O sea, si yo me enfoco en este vaso, digamos, lo único que se ve es el vaso y no todo el estudio. Cuando nos enfocamos solo en la corrupción, no vemos también la cantidad de otras cosas que se están haciendo al mismo tiempo y que muchas de ellas son muy productivas. Yo creo que en materia, no, por ejemplo, en materia de salud, por ejemplo, hay harta cosa que se ha hecho en temas legislativos, en materia de protección, hay todo un trabajo respecto a tratar de llegar a un acuerdo de pensiones, que es una cosa fundamental para los chilenos. Muchos de los que nos están viendo probablemente son pensionados y necesitan hoy día, no mañana ni pasado, necesitan hoy día que resolvamos el tema de las pensiones. Lo que pasa es que se están viendo mucho más las cosas negativas porque son muchas. Hay muchas, pero también, digamos, son las que más venden. Ahora, no quiero con eso bajarle el bulto. Sí creo que todas las cosas que están saliendo a la luz son cosas horribles. Lo de filtrar conversaciones en un salón presidencial es feo. Lo de la municipalidad... Pero tú que lo conoces, sí. Como desde tu punto de vista, ¿por qué crees tú que hizo eso? Porque es muy extraño también, porque tampoco le estaban diciendo algo malo, ni era como una cosa para... No, yo creo que eso es buena fe, de verdad. Yo creo que hay errores que uno comete de buena fe, digamos. Ya tengo 50 años, digamos, y la cantidad de errores de buena fe que he cometido en mi vida son muchos, digamos, y yo me condoreo permanentemente. Pero tú no estás en la política. Yo creo que no, hay ciertos códigos que... Siempre en esto trato de plantear el siguiente código, el código abuelita que le llamo yo, donde tu abuelita te mira y mueve la cabeza y te dice aquí no es, po. Y probablemente si mi ya hubiera conversado con su abuelita le habría dicho, no, mijito, no se graban las conversaciones con los demás, menos con el presidente de la República. Eso está mal. Eres muy dulce para hablar de la verdad, porque no, es una estupidez. O sea, yo considero que aquí hay un problema de ética. Absolutamente. Horroroso. Yo creo que una de las razones por las cuales uno pudiera sancionar esto, porque con esto se rompen confianzas. Sí. Si yo en una conversación privada contigo grabo la conversación y tú te enteras que yo lo grabé y se la difundí a otros, tienes el legítimo derecho de estar muy enojada conmigo y te encontraría toda la razón.
obvio, rompemos nuestra confianza, rompemos un vínculo que tenemos. ¿Y cómo reparas? Si es que ese es el punto. Ya Claro. hemos hablado, todos los días hablamos de confianza y cómo reparar la confianza. Es un gran punto y probablemente eso pasa por sanciones, y pasa porque existe una sanción social primero y después una sanción política. Por eso yo creo que el tema del Tribunal Supremo de Renovación Nacional puede ser importante para esto. Y el Comité de Ética también de la Cámara de Diputados respecto de lo que haya hecho Mellado como diputado. Eso es un error tremendo, una estupidez, una imbecilidad, digamos, pero a ver, lo vamos mezclando con otros temas. O sea, si lo mezclamos con, o sea, si se usa para tratar de empatar o tratar de sacar una ventaja respecto de lo de, por ejemplo, lo de Revolución Democrática, no, yo creo que no, son canchas distintas incluso. Sí, partamos la base que no. O sea, ninguna son cosas distintas y todas tienen. Exactamente. Ahora, lo que sí yo siempre trato de hacer es que no perdamos el foco, que una cosa es que efectivamente tengamos estos casos, que hoy día son más públicos y se ven más porque hay más redes sociales también. Pero también el otro tema de que la política sí se dedica muchas veces a tratar de resolver problemas específicos y concretos. El otro día, o alguien le leía ayer, no, es que el tema de la visa Viber, el tema de eso vamos a hablar ahora, diste el puntapié perfecto. Claro, mira, este tema es un tema tan tremendo que lo estamos perdiendo por culpa de los políticos. Ya, pero espérate, a ver, vamos para atrás. ¿Quién fue el que generó la visa Viber? Los políticos. Haciendo política a la buena, haciendo buenas cosas, votando adecuadamente, generando buenos acuerdos. Se hizo una cosa muy buena para el país que permite que los chilenos puedan entrar a Estados Unidos sin visa. Exacto. Entonces, eso hoy día tenemos un problema que es que en medio de las elecciones internas de Estados Unidos, alguna parte del Partido Republicano ha decidido tratar de endurecer la línea y decir, ¿saben qué más? Mientras tengamos personas de Chile que sean delincuentes y que entren acá, nosotros vamos a pedir que los financiamientos de la visa Viber se suspendan. Sí, pero por eso mismo estamos en contacto con el economista Alejandro Alarcón, que lo conocemos muy bien, ha estado muchísimas veces con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buen día, ¿cómo estás, Carla? Bien, muy bien, te queremos sumar, por supuesto, a nuestro panel. Ali, justo Marcelo dio el tema, lo puso inmediatamente el tema de la visa, ¿cierto? Que estamos con problemas ahí porque el Comité de la Cámara Baja de Estados Unidos aprueba prohibir exactamente esta visa, ¿no? Que teníamos los chilenos. ¿Por qué se da esta situación, Alejandro? Bueno, básicamente están poniendo más restricciones a los chilenos que entran a Estados Unidos y esas mayores restricciones tienen que ver exclusivamente con información, es una cuestión por datos. Y eso es lo que quiere Estados Unidos, y el Congreso en particular, y que se entregue información de la gente que quiere aplicar o postular a esta visa waiver. Y por lo tanto, a mí me parece razonable. Nosotros haríamos lo mismo. Si tenemos gente que no sabemos exactamente cuál es la información que hay detrás de su comportamiento anterior, obviamente que se pide eso. Así que voy a adelantarme. Me parece bien que Estados Unidos ponga más restricciones porque no podemos generar un país, una democracia que acepte la entrada de gente que no sabemos si son delincuentes o no. Ahora, tengo una pregunta para ambos, si alguno sabe. ¿Es real que Chile en algún momento cuando se les pidió, parece, información sobre ciertas personas que están quizás, no sé, cometiendo delito o algo, Chile no lo dio inmediatamente? ¿Eso es así o no? Yo admito que no tengo conocimiento sobre eso. Yo ayer escuché algo así, fíjate, Alejandro, yo no sé qué sabes tú de eso, o hemos sido siempre de entregar la información que Estados Unidos nos pide. Me imagino que debe ser así. Bueno, yo creo que aquí hay que revelar toda la información que haya disponible. Sí. No podemos solo poner problemas de entrega de información de la data histórica que tiene la gente que vive en este país para poder entrar a Estados Unidos. Sí. O sea, si alguien tiene antecedentes delictuales, por supuesto que tiene que ser dicho. Y por supuesto que le van a negar la visa. Y pongamos las cosas en su lugar. Ale, bueno, como economista tan reconocido también y que siempre tienes ahí tus palabras para aclarar ciertas cosas, dudas que podemos tener. El Banco Central proyecta menor inflación, ¿cierto? Pero también menor crecimiento, cosa que parece que vamos a quedar ¿cuánto tiempo así sin crecer o de decrecer Chile? Bueno, este año lo que ha hecho el IPOM es aclarar que va a haber una menor tasa de crecimiento a la proyectada para este año y también para el próximo. Y las cifras son que vamos a tener una cifra aún más negativa de la que el Banco Central había proyectado en un principio, menos 0,5. Ahora, la mayor parte de la profesión está
previendo que va a haber -1 o -1,5. Por lo tanto, este año ya vamos a tener un ajuste en la tasa de crecimiento. Y para el próximo año no vamos a llegar a más del 2%. Entonces, eso es complicado porque eso relata que a su vez tenemos muy baja tasa de inversión. La caída de la inversión para este año es cercana al 3%, que es muy fuerte. Entonces, mientras no haya mayor inversión, no va a haber mayor tasa de crecimiento, no va a haber mayor empleo y vamos a tener que seguir esperando. Bueno, yo espero que las autoridades comprendan esto e implementen programas de ayuda fiscales, pero a su vez hay que tener mucho cuidado con la ayuda fiscal, porque si hay expectativas de mayor gasto fiscal van a haber nuevamente mayores expectativas de inflación. Ahora, la inflación, Carla, Sí. puede ser desempleo escondido. Porque pasa en todas partes que cuando baja la tasa de crecimiento de la economía, los precios bajan, pero no bajan porque esté efectivamente siendo efectiva la política monetaria, o sea, tasa de interés alta, sino porque sencillamente hay menos actividad económica. Entonces estamos metidos en un problema de estancamiento con inflación. Y yo creo que eso tiene que ser tomado en cuenta por las autoridades. Yo tendría mucho cuidado con la inflación. Cuando hay gente que dice que está todo bajo control, que la inflación está bajo control y que no va a haber ningún problema. Yo tendría mucho cuidado con eso. Sí, al parecer, claro, como que estamos llenos de expertos, ¿no? Hoy día la palabra expertos como que está de moda, todos son expertos. Entonces, bueno, los expertos dicen, ¿quiénes son esos expertos? Bueno, pero el tema del crecimiento de Chile, hay un punto que es fundamental y que es lo que todo, o sea, que es lo que está en contra quizás de las ideologías que hay hoy día en el gobierno, ¿cierto? Porque las ideologías de ellos no tienen mucho que ver con el crecimiento económico de un país, ¿cierto? De la inversión, desde el punto de vista de la inversión. Y es claramente que no se ve así. Finalmente los que están pasando lo peor no son los ricos, nunca van a ser los ricos, son la gente más pobre, eso es obvio, siempre ha sido así. Entonces, ¿cómo se pueden quedar parados en una ideología y no hacer el proceso que es evidente, porque también la gente ya ha aprendido, hemos aprendido, me imagino, con todo lo duro que se vive, finalmente uno aprende. Entonces entiende ya que la inflación que necesitamos, inversión, claro, que no hay trabajo, porque esas cosas las palpamos en el día a día, los precios, que no nos alcanza, que no llegamos a fin. O sea, es una base, eso ya está, eso es per se en estos momentos. Pero, ¿cómo entonces mirar hacia adelante pensando que no hay un nivel de inversión claro? O sea, Marcel todavía está hablando de un pacto ahora, ¿cierto? De un pacto. Y resulta que da unas declaraciones que provocaron un enojo total, absoluto, ¿cierto? Entonces tú dices, ¿qué está pisando? ¿Por dónde vamos caminando? Para ver realmente que si tú subes los impuestos, no contribuye. Sí, eso es así. Entonces, ¿por qué están en otra idea? Hay dos cosas ahí que sería bueno que la gente las tuviera clara. Ya. Primero, el ingreso disponible por todos los trabajadores cayó muy fuerte. Cayó muy fuerte por el impuesto de inflación, porque la inflación subió mucho. Pero ahora el ingreso disponible va a caer porque hay más desempleo. Eso es claro, hay más desempleo y con eso hace que caiga el ingreso disponible. Entonces yo sería muy cuidadoso en establecer cuáles son las condiciones bajo las cuales el ingreso de los trabajadores está aumentando o está cayendo. Yo creo que ahora va a seguir cayendo, eso es definitivo. Y después tenemos que la reactivación no va a venir por tu comentario, que la inversión está cayendo. Entonces tenemos una economía bastante chata. El sector comercio se ha desinflado bastante, un sector que es intensivo en consumo, ¿no es cierto? Y el consumo de la economía está cayendo. Yo creo en este momento tenemos una economía con niveles muy altos de desempleo y van a seguir aumentando. Por lo tanto, tenemos baja actividad de consumo y por eso que el comercio está cayendo tanto. Por otro lado, tenemos que la inversión no aparece, y la inversión no aparece porque hay mucha incertidumbre. Entonces, las declaraciones del ministro de Hacienda no contribuyen. Cuando dijo que no estaba financiado el programa de apoyo de previsión, la PGU creo que dice. Entonces, yo creo que fue una muy desafortunada frase,
y nos recuerda que debemos ser muy cuidadosos en este país con el gasto público porque puede volver la inflación que es traída por las expectativas de inflación, que es traída por mayor gasto público. Sí, sí, bueno, Ale, pero mirando, tú dices cierto que nos queda otro año más todavía de no crecer, digamos, y eso... ¿Tú lo ves posible de mejorar con las situaciones que estamos viendo hoy, tanto políticamente como socialmente? ¿Cómo eso nos hace ver hacia afuera para invertir frente a la nueva Constitución, que al parecer eso dio una calma, ¿cierto? No, al parecer, no tengo idea realmente, no soy experta en eso, pero eso es lo que venden por lo menos, que supuestamente con estos consejeros, qué sé yo, va a ser más positivo para la economía, esta nueva Constitución. En ese sentido, ¿es real eso? ¿Tú ves que vamos en algún buen camino para llegar a una situación más estable para el país? Yo creo, Carlita, que todavía hay mucha incertidumbre y las autoridades no dan muestras de dar mayor certidumbre a la economía, ¿no? Porque que la inversión esté cayendo este año, en este momento cerca del 3%, puede caer más de aquí a fin de año, es muy mala señal para el empleo. Es precisamente la inversión la que produce que las empresas amplíen su capacidad de producir y por lo tanto contraten más trabajadores. Yo veo que está yendo en el sentido contrario y por lo tanto vamos a tener todavía un plazo largo en que la economía va a seguir ajustándose y que el crecimiento anunciado para el próximo año 2% es muy magro y con tasas de contratación de trabajadores mala. Sí, bueno, es la verdad que es, no sé, desgastante todo el tiempo escuchar que no se va en buen camino en el sentido económico cuando es tan necesario y uno lo vive, la verdad, no hay cosa de conversarlo, lo vivimos todo en nuestras casas viendo. Mira, es cosa al celular, ¿cuántas promociones llegan? Cierto. Toda la gente está haciendo liquidaciones, 50% descuento, en todo ámbito, ¿ah? Y uno, los que conversas con los empresarios, grandes empresarios, y te dicen lo mismo, que ya no quieren más, que no quieren saber, que realmente no hay liquidez, ¿cachai? Sin liquidez no se hace nada. Entonces, ahí hay un tema también, Alejandro, también es muy interesante preguntarte. A ver, lo que hace el Banco Central, en definitiva, es mantener las tasas fijas, no hacer modificaciones y mantenerlas súper altas como siguen estando. Es cosa de recordar qué tipo de tasas qué tipo de tasas teníamos hace, no sé, 3, 4 años atrás, que compararlas con las de hoy día, es una cosa monstruosa. ¿Tú crees que un aporte que pudiera hacer el Banco Central en esto sería rebajar las tasas en un par de meses más para efectos de promover un poco, digamos, el tema de la construcción inmobiliaria, digamos, y desde ahí generar un poco más de empleo? Bueno, ahí vimos en la última reunión del Banco Central del Consejo, que fue una votación dividida, ganó 3-2 mantener las tasas. Pero yo sería muy cuidadoso ahí, estimado, porque la amenaza de la inflación está. La amenaza de la inflación está y recordar que las tasas de interés desde el año pasado se ajustaron 10.5 puntos más alto por los famosos retiros. Ahora nadie dice los retiros, nada. Los políticos que apoyaron los retiros están calladitos, nadie dice nada, pero oye, haber llegado 10.5% más alto y por lo tanto eso previene también empezar un ajuste a la baja. Tal vez el próximo mes tengamos una baja de la tasa de interés, pero no va a ser muy importante, porque venimos de una situación de mucho desajuste, donde el mayor consumo que provocó, sobre todo los retiros, se fueron directamente a la inflación. O sea, la inflación está ahí. Hay que tener mucho cuidado, porque si vuelve a aumentar la inflación, hay un reverso en esto, claramente el Banco Central va a estar en problemas por la baja en la tasa de interés que se está promoviendo que se haga. Sí, Alejandro, te queremos agradecer este contacto que tuviste con nosotros esta mañana acá en Emprendidos para conversar, ¿cierto?, de lo que está pasando con la economía y todo. Siempre es muy agradable escucharte. Muchas gracias. Feliz, Carlita. Llámeme cuando quiera. Gracias, Ale. Que tengas buen día. Buen día.
Bueno, vamos a seguir conversando, ¿sabes de qué? Del tema que tú pusiste en tabla, que es muy interesante, que tiene que ver con la visa waiver, ¿cierto? Y para eso estamos en contacto con Felipe Alessandri. Felipe, hola. Ah, ¿todavía no? No. Ah, pues tengo que aguantar un poquito. Bueno, tenía muchas ganas de aguantar porque, ¿sabes qué? Quiero comentarte algo. Vamos. Qué loco, mira la visión que deben tener las personas, ¿Ya? y la tenemos todos también. Sácate la política, sácate Sí, el sí, pensamiento sí. político. Y tú dices, yo no tengo ni para comer. O sea, decir, estoy luchándola Sí. hasta el Al día a día. último día, Sí. porque la gente está comprando para el día. Sí, claro. ¿Cachai? Sí. Y sé que le alcanza. Y si ves que se roban plata. Porque, o sea, no importa, no hay que ser ni muy inteligente, ni muy... La visión que uno genera. Sí. Entonces, la verdad que la sensación que se está viviendo es muy dura, no es Sí. ejemplar, no tenéis de dónde... Entonces, hay que hacer una reestructuración fundamental acá, que tiene que ver con la ética y sacar a la manzana podrida, pero sacarla. Hay que hacer una limpieza, pero drástica. Estamos, de hecho, ahora sí, con Felipe Alessandri conectado. Felipe, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú, Carla, qué gusto saludarte en esta mañana lluviosa de Santiago. Sí, igualmente. Felipe, estamos con Marcelo Brunet acá. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, gran amigo Marcelo, Gran tremendo amigo, Felipe. abogado. Exactamente, estamos conversando, te queremos sumar, por supuesto, por el tema de la visa waiver, ¿cierto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué significa finalmente para Chile que se corte esta visa? Mira, yo trabajé en presidencia en el primer gobierno de Sebastián Piñera y fui testigo de los esfuerzos que hizo el canciller Moreno y en ese momento nuestro embajador en Washington, que era Felipe Bulnes, para poder acceder. Somos el único país que tiene este beneficio, que es tremendo. Los que viajaron antes de la visa waiver a Estados Unidos habrán ido a la embajada a hacer los trámites, filas largas, además de costosos. Creo que, si mal no recuerdo, eran 160, 180 dólares que había que pagar, había que llevar una serie de documentos. Y Chile quedó, gracias a las gestiones que hizo el gobierno, más bien una política de Estado. Fue el único país latinoamericano que tiene este beneficio, que a través de la página web, de manera muy simple y mucho más económica, podíamos acceder a la visa waiver y entrar más fácilmente a Estados Unidos, quienes van por turismo o quienes van por negocio. Es un reconocimiento a la estabilidad de Chile, a la seguridad. Recordemos que vino el propio, en ese entonces, vicepresidente Biden a la moneda. Sí. Yo me acuerdo haber estado en ese almuerzo y hoy día que esté tambaleando, a mí me genera bastante preocupación. Aquí los cancilleres transversalmente, el actual, Van Claveren, Alfredo Moreno, Heraldo Muñoz, todos han dado declaraciones en torno a hacer todas las gestiones para mantener esta prerrogativa que tiene Chile. Y se debe, Carla, con esto termino, No, se dale. debe a que tenemos que entregar los antecedentes penales de la gente que quiere entrar. Porque mi señora nació en California y tengo familiares por el lado de ella que viven allá, y es efectivo que la prensa ha replicado que hay bandas de chilenos dedicados al robo de empresas en el sector de la costa californiana, y eso es verdad. Bueno, entonces revisemos que las autoridades americanas puedan hacer un chequeo de los antecedentes penales de los que están solicitando la visa waiver. Sí. Y esto se mezcla también con un tema político de los republicanos, del Partido Republicano de Estados Unidos, ahí marcando el punto político con la migración desatada que ha habido a Estados Unidos en este último tiempo. Sí, no, absolutamente. Pero por eso, cuando tú dices que, se lo comenté a Marcelo al principio, el tema de negarle alguna información a Estados Unidos, ¿alguna vez ha pasado acá de que no seamos como al instante entregarle los datos de las personas que ellos están pidiendo? Es que no se la entregamos, así de simple. ¿Viste? Y no permiten la Claro. verificación de los antecedentes penales. Claro. Y eso yo creo que con una medida administrativa se puede solucionar. Es natural que el país que va a recibir quiera saber quiénes son los que están viajando. Recordemos la acá y la discusión en Chile con la migración desatada que hemos tenido de Iba a decir colombianos, de venezolanos, etcétera. A lo menos verificar los antecedentes penales me parece a mí del todo razonable, y con una simple medida administrativa se puede solucionar. Yo, mira, veo que esto va por la buena línea, porque aquí no hay diferencias políticas. La embajadora que tenemos hoy día de Estados Unidos quiere que el visa waiver permanezca, y nuestras autoridades también. Sería un tremendo
una tremenda desilusión que finalmente Estados Unidos nos quitara este privilegio que tenemos siendo el único país latinoamericano. Sí, sí, se parece, ahí se nos cortó Felipe. Sí. No, yo no, está ahí. estoy acá. Ahí está Felipe. Ahí está Felipe. Ahí sí. Oye, Felipe, a ver, tú manejas mucho más estos temas que, por supuesto, que uno, digamos, que el resto. Sí. Los beneficios de la visa waiver en la práctica significa de que, a diferencia del resto de Latinoamérica, nosotros podemos entrar sin necesidad de solicitar una... Eso, ¿en qué posición nos pone respecto al resto de los países? ¿Y por qué podría ser tan cuestionable que la perdamos? Mira, el único país latinoamericano, antes, ¿qué tenías que hacer? Tenías que concurrir a la embajada americana, al consulado, precisamente, claro. Sí. pagar, además del pasaje, de la estadía, todo cerca de 160, 180 dólares por persona para hacer el trámite, y te pedían documentos que acreditaran que tú tenías la intención de volver. Por ejemplo, la inscripción de dominio de tu casa, cuenta en el banco, que tenga un auto, y eso dificulta mucho. Te revisaban, se demoraban a veces un mes en poder darte la visa. ¿Qué es lo que hace el Visa Waiver? Cuesta del orden de los 16 dólares por persona, o sea, bajamos de 160 a 16, te dura un año y todos los trámites son online, muy simple, en 24 horas ya tienes tu autorización. Eso te facilita, te abarata y te pone en otro estatus. Cuando tú llegas a Estados Unidos, generalmente los chilenos hacemos el ingreso por Miami, están los ciudadanos norteamericanos, mi señora siempre me saca pique porque entra rapidita, y después el resto del mundo y los con Visa Waiver. Los con Visa Waiver tienen un tratamiento especial y pasan por una fila preferencial, y esto es un reconocimiento al único país de Latinoamérica. Y aquí yo quiero reconocer las gestiones que hizo el entonces canciller Moreno, que hoy día ha estado bien en boga porque está integrando esta comisión de los pueblos originarios. El ex embajador Felipe Bulnes también hicieron mucho trabajo, y reconocer a las autoridades de la época. El actual presidente Joe Biden vino, y yo tuve el placer de conocerlo, en el Palacio de la Moneda a firmar este acuerdo con el presidente Piñera en las postrimerías de su primer mandato. Entonces nos pone en una situación especial, te facilita. Hay mucho, recordemos que la prensa señalaba que los chilenos son los que más departamentos han comprado en Florida en el último tiempo. Sí. Hay inversiones, entonces no es menor que nos quiten este privilegio que ha tenido Santiago y Chile en este reconocimiento que nos hicieron las autoridades norteamericanas. Sí, bueno, acá está, fíjate, justo en cooperativa.cl, dice que la ministra Toá dice mantener a Chile en el programa de visa waiver es un tema de la mayor preocupación. O sea, evidentemente, la ministra del Interior, Carolina Toá, afirmó en el diario Cooperativa que la ofensiva parlamentaria de Estados Unidos impulsada por el Partido Republicano para apartar a Chile del programa de exención de visa es un tema de la mayor preocupación. Claro, entonces, bueno, pero eso todavía ya está claro que no la vamos a tener, o todavía estamos ahí como en la discusión. No, ¿qué es lo que hicieron? Pasó, Carla, un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos en que ¿qué hizo un grupo parlamentario? Le quitó el financiamiento. Hay un acuerdo para quitarle el financiamiento al programa. Sin financiamiento no puede haber un funcionario al otro lado que te autoriza o te deniega. Entonces, ¿qué es lo que haría yo rápidamente? Que la PDI o la Interpol o el organismo pertinente que sea comience a entregarle información. Oye, si el que nada hace, nada teme, el que tiene certificado de antecedentes limpio y quiere viajar, oye, que se lo entreguen a los peruanos, a los argentinos, a mí me da lo mismo. Entonces, que se lo entreguen. Yo creo que es mucho más grande el beneficio que tenemos con el Visa Waiver. Recordemos que Estados Unidos no es el mayor importador de productos chilenos, pero sí nosotros, mucho de nuestro vino, de nuestros salmones se exportan a Estados Unidos. Entonces son pequeñas medidas que claramente favorecen la inversión, y es lo que precisamente necesitamos en la economía chilena, que está bien de capa caída. Sí. Yo creo, Carla, que la gente poco conoce esta fase de Felipe, que normalmente conoce la parte política de Felipe. Pero Felipe es un gran abogado, y por lo mismo te quiero hacer una pregunta, que algo que me preguntaron hoy día por WhatsApp alguien. A ver. Una persona que hoy día tenga que viajar, no sé, por 2 semanas más a Estados Unidos, ¿debería asustarse por esto que está pasando? ¿Debería tomar algún riesgo? ¿Debería tomar alguna decisión? ¿Ir a la embajada de Estados Unidos? ¿Qué le responderías tú a una persona? No hay que sembrar el pánico, sino que calma. Esto se está discutiendo. La autoridad, el presidente de Estados Unidos, el canciller, las autoridades chilenas
están haciendo todos los esfuerzos para que no nos quiten el visa waiver, porque esto se mezcla con algo de política también. El Partido Republicano, para pegarle a los demócratas en un tema tan sensible como la migración, está insuflando esto. Claro. Es un hecho que hay bandas organizadas de chilenos operando en California, como están en España, etcétera. Entonces, bueno, mejoremos los controles, que el acceso a la información sea expedito por parte de las autoridades chilenas a quienes están solicitando el visa waiver. Pero yo, a tu pregunta, Marcelo, no creo que de aquí a 2 semanas nos vayan a cortar este programa visa waiver, así que los que ya tienen sus pasajes, recordemos que hay vacaciones de invierno, que los que pueden van a Estados Unidos, van a poder viajar con tranquilidad. Y ese, no sé si ya lo dijiste, Felipe, ¿dura 3 meses esa es la duración? Un año. No, un año. Un año. Sí, pues, Pagas $16 y la sacas hoy día y te dura un año. Tú, si vuelves, porque nadie viaja por un año, puede estar hasta 90 días allá, pero si tienes que volver a viajar, recordemos que esto no es solo para los turistas, porque es poquita la gente que puede darse el lujo de viajar a Estados Unidos, pero mucha gente viaja por negocios. Obvio. Por negocios, hacer inversiones a Nueva York, a la costa este y a la costa oeste. Entonces, ahí a ellos les dura un año este trámite para poder ingresar a Estados Unidos a través de este programa. Sí, pero en nuestra época había que ir a hacer todo el papeleo, ese larguísimo, eterno, digamos. Recordemos que además mucha gente quedaba afuera porque no podía acreditar. Yo me acuerdo a los 20, 21 años viajando con la polola de la época. Oye, ¿cómo la embajada de Estados Unidos te decía, oiga, acredíteme que usted va a volver? Entonces yo le decía, mire, yo soy un estudiante universitario, no tenía auto, nada en esa época, vivía con mis papás. ¿Y cómo le acredito? Pero yo no tengo ninguna intención de quedarme en Estados Unidos, yo voy a volver. Y me costó mucho acreditar con certificado de mis padres, de certificado de la universidad, que yo era alumno regular, que estaba matriculado para el próximo año, que iba a regresar a Chile. Pero así mucha gente no puede y se quedaba a veces por trabajo sin la posibilidad de viajar a Estados Unidos. Sí, sí. Oye, está súper entretenido hablar con Felipe, lo tuvimos acá, estuvo aquí sentado. Felipe es un gran entrevistado, sí. Un tipo entretenidísimo. Así que queremos seguir. Obviamente, Felipe, quiero que sigas conversando con nosotros, Marcelo también, pero yo les quiero dar un consejo antes. Entonces vamos a hacer una pequeñita pausa, ustedes me esperan, ¿ya? A seguir conversando, estábamos conectados con Felipe Alessandria a través ahí de Meet y estamos, por supuesto, acá con nuestro amigo Marcelo Brunet. Felipe, como para hacer un resumen. ¿Por qué nosotros, te quería preguntar, por qué nosotros tenemos esa posibilidad de esta visa waiver? ¿Por qué Chile solamente tiene esta maravillosa visa? Es un reconocimiento a la trayectoria y a los buenos oficios que en su momento hicieron los distintos gobiernos, principalmente el primer gobierno del presidente Piñera, ahí con el embajador Bulnes y el canciller Moreno, y un reconocimiento a la seguridad jurídica, a la estabilidad, a las buenas relaciones que ha mantenido Chile con Estados Unidos. Y sería de verdad una pena enorme que nos sacaran de este programa porque significa que hicimos todo mal, que hicimos mal las cosas con uno de nuestros principales socios comerciales, donde hasta hace poco, acuérdate que a la AmCham celebró los 20 años de Tratado de Libre Comercio de Chile con Estados Unidos, fue incluso el presidente Boric, fue el canciller, hubo una delegación importante que políticamente fue un hecho importante porque acuérdate que el subsecretario que sacaron de la Cancillería era contrario a los tratados de libre comercio y claramente en esta segunda etapa del gobierno del presidente Boric, que haya ido el mismo presidente a conmemorar los 20 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con la AmCham, con la embajadora, fue un gesto importante que están dejando atrás la política de no apertura, como señalaba el subsecretario Ahumada, creo que era su apellido, y reconocen todos los beneficios que ha traído este tratado que firmó en ese entonces el presidente Frei o Lagos, si mal no recuerdo. Claro, y aparte, ¿cómo nos vemos hacia afuera nuestra imagen si nos cortaran este beneficio? Obviamente nos daña también, no sé si políticamente, como nuestra imagen que tenemos hacia afuera. Tremendamente, hay 38 otros países que están adscritos, ningún latinoamericano, a este programa de visa waiver y nunca a nadie se la han quitado.
Así que yo espero que todas las gestiones que estemos haciendo, los compromisos, y además yo encuentro de toda lógica, Carla, Marcelo, que las autoridades americanas, después de los atentados a las Torres Gemelas, al tema migración que tienen, al tráfico de drogas que existe, digan, ¿saben qué? Por lo menos deben los antecedentes penales en línea de las personas que están solicitando visa waiver. Es una medida administrativa bastante simple que yo espero que las autoridades chilenas accedan. Y que por lo demás, tú mismo dijiste hace un rato y tenés toda la razón. Es lo mismo que nosotros debiéramos exigir en Chile. Lógico. O sea, Es lo mismo. el que nada hace, nada teme. Si uno viene con antecedentes limpios, digamos, no debería tener ningún problema en pasar a otro país, claramente. Sí, Porque, absolutamente. bueno, esta misma política la vimos acá. El gobierno del presidente Boric de fronteras abiertas, puertas abiertas, que no, acuérdate que en el segundo gobierno de Piñera rechazaron poner a los militares cuidando la infraestructura crítica y la aduana. Resulta que ellos ahora que están en el gobierno tienen a los militares en la frontera, los tienen custodiando la aduana, la infraestructura crítica, porque importamos lamentablemente personas con antecedentes penales que han traído a lo largo y ancho de todo Chile delitos que aquí antes no veíamos, como asesinatos por encargo, como los motochoros, como ajustes de cuentas que vemos todos los días en la comuna de Santiago, es pan de cada día, es la comuna que lidera el tema de los asesinatos, homicidios. Y eso es por no hacer un chequeo previo y no tener los resguardos propios en la frontera. Entonces, si uno lo extrapola esto al gigante de Norteamérica como Estados Unidos, yo encuentro por lo menos de sentido común que estén diciendo, oye, visa waiver sí, pero dennos los antecedentes penales de lo que están postulando. Absolutamente. Te queremos llevar, Felipe, al tema de actualidad, ¿cierto? El tema del fin de semana, yo juro que es lunes, de lo que está pasando, ¿cierto? Con la diputada Catalina Pérez, ¿cierto? Y, bueno, su pareja y este ex Seremi. ¿Qué te parece? ¿Te parece de un descriterio político o directamente más bien un hecho de corrupción? Claro. Mira, para que se haya metido el Consejo de Defensa del Estado, que se esté estudiando la Fiscalía, yo creo que hay hechos constitutivos de delito, ¿no? Hay que investigarlo. Esto tiene un trasfondo político que es aún más importante. Ellos dijeron que eran los catones de la moral, que estaban por sobre los de la concertación moralmente hablando, que ellos posiblemente no tenían la experiencia, pero que no eran ladrones. Hoy día vemos a una diputada por Antofagasta que suspende su permanencia en la mesa de la Cámara, que su pareja, siendo funcionario del Ministerio de Defensa, triangulaba a fondo con esta fundación, que era una fundación creada recientemente, que la única track record que tenía eran temas políticos, que trabajó fuertemente por el apruebo en el plebiscito de salida pasado. Entonces yo creo que hay que dejar que las instituciones funcionen, pero no se ve bien, y cada vez que se conocen más antecedentes, esta cuestión se va enlodando aún más. En el mes de mayo, los funcionarios de la Seremi de Antofagasta mandaron un correo a la subsecretaria, que al menos iba copiada, que también es RD, alertándola que la pareja de la diputada Pérez de RD estaba gestionando 426 millones de pesos en tan poco tiempo, que no estaban rindiéndolo en debida forma, y en un mes y medio no pasó nada, sino es por una diputada del Partido de la Gente que oficia para que le informen, esto no se hubiera sabido. Entonces ahí hay que hacerle doble clic a cuántos fondos se le han entregado a estas fundaciones que son cercanas al gobierno, que son de reciente data, y lo vemos esto a nivel municipal, de gobiernos regionales y por supuesto a nivel de gobierno central. Sí. Yo creo que debería por lo menos investigarse la participación y por qué la subsecretaria no hizo nada. Sí, ahora la diputada dijo que no se hicieran cargo, que ella no se iba a hacer cargo de, exactamente fue así, no me hagan responsable a mí de lo que hicieron dos hombres adultos. Los dos hombres Oye, adultos, pero esa fue- una cosita, Marcelo. Sí. Si tú te ganáis 426 palos en pocos meses,
lo primero que yo haría es contarle a la persona que duerme al lado mío, oye, ¿sabéis que a través de la fundación y el sitio de Antofagasta me gané los 426 palos? Y ahí la diputada tuvo que haber saltado a decirle, a ver, explícame un poco. O sea, es muy raro que no se hayan comentado entre ellos y que en la noche tengan una especie de muralla china, que no se habla ni de política ni de trabajo, sino que de cualquier otra cosa. Es muy difícil que ella no haya estado enterada y sin embargo no hizo nada. Eso es lo grave del asunto, y por algo ella renuncia o suspende su permanencia en la mesa de la Cámara. Mira, tiene razón Felipe, es súper poco creíble, pero además es menos creíble si uno hace el análisis político, porque fíjate que hay una resolución del Servicio Electoral de fecha 11 de julio del 2022 que le da a la fundación la Fundación Democracia Viva, carácter de estas organizaciones aptas para la recepción de aportes y realización de la campaña electoral de la campaña para el rechazo, de la apruebo. Entonces, también ahí entra a ser coincidente con que cuando uno se mete a las redes sociales de esta fundación, la fundación lo que hace durante todo el periodo es hacer campaña por el apruebo en forma sistemática. Justo, coincidentemente, coincide con más o menos con las fechas de entregas de las platas. Entonces, 2 más 2 normalmente, yo soy malo para las matemáticas, pero generalmente suma 4. Oye, y hay que hacerle doble clic y ojalá la Contraloría y el Ministerio Público investigue todas estas fundaciones que rápidamente se han hecho de muchos recursos. Ellos criticaron y decían, mira, lo queremos abrir porque siempre se la llevaba a techo, el Hogar de Cristo y no sé qué. Pero una fundación que fue hecha para hacer campaña para la apruebo, ¿qué experiencia tiene en hacer red húmedas en campamentos de Antofagasta? Ninguna. Y de los 426 millones, te aseguro que a lo menos 425 se van en pagos de honorario. Probablemente, claro. Y así los rinden. O sea, es plata para pagar operadores políticos. Entonces, hagámosle doble clic, que la Contraloría investigue, que el Ministerio Público investigue, pero lo peor de esto es que se desprestigia aún más la política. El ministro Jackson, que en la encuesta recién de hoy día, Data Influye, salió el ministro con más rechazo. Hace poco tiempo atrás dijo en un programa, mire, nosotros moralmente estamos sobre todos los que nos han antecedido, con una prepotencia, y hoy día mudo. Sí, pero, entonces, Felipe, ¿sabes qué pasa? Felipe y Marcelo y todos los que nos están viendo, independiente, mira, de lo que dijeron o no dijeron, ¿ya? Cómo atacaron o no, independiente, lo que se hace ahora es evidentemente fuera de todo, o sea, hay que tener un poquito de criterio para entender que esto es un enredo, esto es rarísimo, y que en la política hay algo que es claro, que uno a sus amigos, a la familia, idealmente mantenerlos fuera. Y eso lo saben muchos. O sea, ¿cuántas personas tienen que, de hecho, renunciar a veces a su carrera, que hijos de políticos, etcétera? Porque en realidad no. O sea, no lo puedes hacer, no puedes involucrar esas dos cosas. Y eso lo sabe todo el mundo, lo sabe cualquier persona. Entonces, es evidente que acá hay una falta gravísima. Hay un hecho, además, que es importante, que el ex jefe de gabinete de la diputada era el Ceremi. Sí, el ex jefe de gabinete, ella lo apitutó, y Marcelo sabe perfectamente que estas cosas pasan. Asume el gobierno y dice, mira, renuncia a ser jefe de gabinete y te va a ir de Ceremi a Antofagasta, que ya es una cuestión que raya con la indecencia política. ¿Por qué? Porque voy a entregar los subsidios todo a nombre de la diputada, y no vaya a tener a mí adentro del Serviu y te vaya a dar toda la información, porque a mí me interesa mucho que tú salgas reelecta. Pero además no solo eso, el ex jefe de gabinete, que hoy día es Ceremi, nombrado seguramente por la diputada, le pasa 426 millones a la fundación de la pareja de la diputada. Claro. Entonces ya dicen, oye, pero es que no estamos casados, entonces no es ilegal. Pero es impresentable en la forma y en el fondo. Absolutamente. Mira, además súmale a eso, Felipe o Carla, otro tema. La subsecretaria que tiene a cargo la fiscalización y la revisión de estos fondos, porque es la jefa superior jerárquica, también es del mismo partido, y hasta donde entendemos estaba informada respecto a estos hechos. Y, o sea, oye, el Mercurio publica hoy día el correo electrónico enviado por la asociación de funcionarios, asociación que no tienen color político, que pasan los gobiernos y ellos continúan, son los que hacen la pega, que dicen, oye, prendemos las luces de alerta.
el pololo de la diputada está recibiendo a través de su fundación, que no tiene ninguna experiencia en hacer redes húmedas, ni el tratamiento de agua servida, todos los fondos que se ganaban, y es el pololo de diputada, 426 millones. Yo que fui alcalde de Santiago, ¿cuántos comités de vivienda le hubiera querido en tiempo récord recibir 426 millones para construir sus casas que llevan 6, 8, 10 años esperando? O sea, tiene que una diputada nombrarte CRM y ahí conseguir los recursos a través del pololo. O sea, es una cuestión que no resiste análisis, que ya el ministro Montes ha sido bastante enérgico, cambió su discurso. El día de ayer partió más livianito y en la noche dijo, oye, que devuelvan la plata, vamos a llevar los antecedentes al Ministerio Público. Claro. Pero esto puede escalar incluso en pedir la renuncia de la subsecretaria. ¿Por qué la subsecretaria hace un mes y medio que recibió la información no hizo nada? ¿Y cuántas otras democracias vivas hay en el país, en nuestras regiones, que ha pasado lo mismo? O sea, estos catones de la moral, revisémoslos completos por dentro y por fuera, porque claramente con su actuar están dejando mucho que decir. Fíjate, Felipe recoge algo que es muy importante, que es la responsabilidad política. Y yo vuelvo a insistir en algo. La subsecretaria sabía de esto y no hizo nada. La única solución política para esto es que se vaya. Ahora, ojalá que el ministro Montes no haya sabido. Si sabía y estaba en conocimiento de esto y dejó que esto pasara, también debería ser responsable. Sí, eso lo del ministro Carlos Montes ha sido una sorpresa a nivel como periodístico, porque de alguna manera es como respetado también. Sí, claro. El ministro... Entonces, como que uno no puede dudar. Conozco al ministro Montes de toda la vida. Somos floridanos, yo lo conozco hace mucho tiempo y les tengo respeto y cariño. Pero ¿por qué un viejo zorro de la política, que fue desde el año 90 diputado, el último periodo fue senador, y un buen senador, sabe de números, en la Comisión de Hacienda quizás es de los que más aportan cuando era senador? Sí, claro. ¿Cómo no le saltó esto? O la subsecretaria no lo informa, se lo mantienen oculto, lo tratan de arreglar después. ¿Por qué no le informan? Exacto. ¿Por qué esta fundación tiene solamente el 3% de los 426 millones rendidos? El 3%. ¿Y el otro 97% en qué está? Entonces, hay muchas cosas que hay que aclarar. El lunes pasado estábamos discutiendo la salida de otro subsecretario también, no era militante, pero ligado al Frente Amplio y a Revolución Democrática. Hoy día estamos viendo con la subsecretaria de Vivienda. O sea, toda la semana es un subsecretario distinto. ¿Y a quienes nombran? En el de Previsión Social, una exconcertación. Esos de que ellos rechazaban con todo. En salud, en redes, también una exconcertación de 72 años. Entonces parece que esta generación, que eran los catones de la moral, no tenían ni la experiencia, ni moralmente estaban preparados para administrar fondos públicos. Tú tocas un tema también que es muy relevante. Lamentablemente, esta clase de polémicas terminan de repente tirando para atrás cosas que tendría que ser nuestra primera preocupación. Hoy día el tema de la salud, y particularmente el tema de la salud pediátrica, bajó en su intensidad notablemente. Claro, desde la renuncia del subsecretario, pero también desde la existencia de estos otros hechos, y estamos dejando de hablar de temas que son sumamente importantes, precisamente porque nos vamos encontrando con más irregularidades y más irregularidades. Sí, pero al mismo tiempo quiero decir que no porque renunció Fernando Arauz, los virus ya no están atacando. Lo que pasa es que, o sea, es lógico, lo que pasa es que estructuralmente hay que hacer millones de cambios, y claro, se pierde lo principal, cuando en el fondo te estás desgastando tanto con otras noticias, que te quitan lo que es realmente importante y las cosas que se deben hacer y lo que se está haciendo bien. Queremos agradecerte, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros y conversar esta mañana acá en Emprendidos. No, feliz de haber estado con ustedes y otro día en estudio, contigo, Carla, con Marcelo, encantado de acompañarlos también. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Lo teníamos que dejar porque tenía que hacer varias cosas, estaba bien ocupado. Le agradecemos, por supuesto, a Felipe Alessandri por haber conversado con nosotros. Oye, sí, Marcelo, te quita, tantas cosas están pasando que quitan la mirada del centro, que hasta uno dice que la mente vuela. Pero ¿por qué pasa una cosa y después entonces de izquierda nos vamos a la derecha? Si pasa algo a la derecha, entonces hace algo a la izquierda. Y es como tú hiciste lo que te decía al principio, el gallito y lo mal que le hace a todos. Sí, sin duda, pero también, mira, ¿sabes lo más triste de esto? Que esto va a durar o hasta que alguien presente una renuncia, o hasta que alguien saque otro tema, o lo más trágico, o hasta que se muera, por ejemplo, los niños porque no hay camas suficientes. Entonces,
la verdad, también hay que tratar de centrar el foco en los problemas importantes. Tenemos montones de problemas que dejan de ser tema cuando explotan esta clase de situaciones. Pero es muy importante también destacar esta clase de situaciones para que no vuelvan a ocurrir. Y precisamente para que no nos saquen de la agenda. Yo vuelvo a una cuestión que es muy sentida para mí. Las pensiones en Chile todavía son materia de una discusión que parece ser que puede no llegar a un buen puerto porque el proyecto de pensiones que plantea el gobierno es un mal proyecto. Entonces, vamos a seguir perdiendo, vamos a perder 2 años y medio más de un mal proyecto porque un gobierno tosudo no quiere dar su brazo de torcer y porque además las prioridades políticas al final terminan siendo otras, como por ejemplo, digamos, tratar de ver qué escándalo nuevo estamos encontrando ahora. Yo de verdad me preocupa mucho, me preocupa porque cada vez que converso con gente de la tercera edad me plantean el punto y me dicen que efectivamente el agua les está llegando hasta lo que está lloviendo, le está llegando más arriba del cogote porque no alcanza a respirar. Entonces, ojalá podamos hacer un esfuerzo desde la posición en lo que uno está, la que está Felipe, digamos. Sí, ojalá sí. podamos, en la medida de lo posible, tratar de centrar los temas hacia los temas que realmente la ciudadanía necesita escuchar. Porque son los temas de ellos. De cómo subieron las cosas, de cómo hoy día, digamos, está difícil llegar a fin de mes, de cómo, en definitiva, las pensiones son un tema que tenemos que hacernos cargo ahora. Entonces, yo siempre trato de que el llamado lo volvamos hacia allá, independiente de que estos son temas súper cuestionables y sancionables, y que hay que sancionarlos con la mayor dureza posible. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Marcelo, te queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana. Siempre es un agrado tenerte acá, eres de la casa. El gusto y mío, oye, siempre. abrígate porque, ¿sabes qué? Abrígate. Bueno, tú estás en tu autito, Sí, pero igual, ¿andás con paraguas? Porque igual... No, yo no uso paraguas por principio. Yo tampoco. Me cargan, Por me principio, cargan entonces, los- bueno, te vas a mojar mucho porque yo les quiero contar algo a ustedes en la casa también, que vienen 6 horas de lluvia intensa sin parar. Wow. Así que hay que prepararse para eso. Gracias, Marce. No, encantado.